Nuestra invitada de hoy es licenciada en Psicología, con 16 años se afilia a las Juventudes Comunistas y con 23, el año del 15M, se implica en la plataforma de afectados por la hipoteca. Luego llegaría al Consejo Ciudadano de Podemos sustituir a Íñigo Errejón como portavoz del partido en el Congreso y desde el año 2020 formar parte del Gobierno de coalición como ministra de Igualdad. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Irene Montero. ¿Tú has llegado ya a tener la piel tan dura, piel de elefante que le llaman, para que no te afecte lo que dicen de ti? Y no me refiero evidentemente a la crítica normal, política, sino pues cualquier barbaridad que pueden llegar a decir. O sea, creo que ahí ¿Pero crees que llega el día en el que eso te deja de afectar? Pues yo aspiro a eso, pero de momento no puedo. Yo creo que no. O sea, creo que si llega, para la gente para la que eso llega, no sé, a lo mejor digo una chorrada, ¿no? Porque es como, te iba a decir, como se han convertido en malas personas, o sea, como no puedes disfrutar de la vida, no puedes amar la vida y que no te afecten esas cosas. Pero a lo mejor esto, yo qué sé, a lo mejor otra persona dice, sí, a mí ya no me ha dolido y es una excelente persona, no lo sé. Yo tengo la sensación de que si tú eres una persona sensible, si tú eres una persona que le importan los sentimientos, que le importa a la gente a la que quieres, que, no sé, que te gusta vivir, en el mejor sentido, ¿no? De disfrutar de la vida, de los libros, de la familia, de las amistades, es muy difícil que no te afecte. Otra cosa es que racionalmente tú tengas primero un colchón muy fuerte con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con tu gente querida, que te permita además, y con tus compañeros militantes, por eso la militancia es tan importante, sí, ¿no? La organización política, para tú analizar... una tradición de militancia larga, sí, que eso nos diferencia en muchas cosas, pero eso y nos es mi diferencia. Escuela de vida, ¿eh? Y eso es, para mí, o sea, sin militancia y sin organización colectiva no hay nada. Y este es un aspecto clave, porque no es solo que las conquistas históricas solo se consiguen con la movilización colectiva, que es así, la jornada de 8 horas, los derechos de las mujeres, sino que cuando a ti te atacan, el nivel de violencia política, por ejemplo, contra las mujeres que hay ahora, eso no se sostiene en soledad, eso es pues analizando que efectivamente es una estrategia política del adversario para tratar de sacarte del campo de juego de la política, o que tú te vayas, o que la gente te considere tan ridícula, tan inútil, tan lo que quieras, que no te valoren, ¿no? Y que no tengas capital político para disputar las transformaciones que son necesarias de hacer. Porque además yo creo que en tu caso se juntan dos grandes odios, ¿no? De la derecha, que es un componente clasista, ¿no? A mí también me lo dicen, yo creo que tú durante un tiempo tuviste trabajos precarios como tantos otros de nuestra generación. Mi padre era mozo de mudanzas y mi madre la carrera, educadora. lo que fuera, clasismo, ¿no? Y dos, que es algo que evidentemente yo no padezco, que es el tema de ser mujer, ¿no? El machismo. Y joven. ¿no? Sí. Y la tercera derivada es joven, ¿no? ¿En algún momento te afecta hasta el punto, lo digo por conversaciones, entrevistas que hemos tenido con mujeres aquí que tienen éxito en su profesión, de ese síndrome del impostor, ¿no? Es decir, bueno, pues es que igual sí que es cierto, tienen razón y no me lo merezco, ¿no? O sea, nunca ha sido un pensamiento que, digamos, como que me haya impedido seguir. Pero claro que, en los momentos más difíciles, si es que es sota, caballo, rey, la estrategia de deslegitimación, ¿no? Es como no tienen ni idea, no está ahí por su valía, sino por las relaciones personales o por haberse tirado a no sé quién. O sea, que no pasa conmigo solo, pasa con todas las mujeres que hacen política y particularmente con las mujeres jóvenes y particularmente con las feministas, no con todas las mujeres. Entonces, es como una estrategia muy clásica y claro que tú al final... O sea, que eso te afecta. Es que yo creo que ser sensible no está mal. La clave es poder tener espacios donde puedas compartirlo y gente con quien puedas hablar y decir, oye, en los momentos en los que yo estoy débil, digamos, en los que yo reconozco mi fragilidad y este ataque, que a veces son los más chorras, o sea, que a veces es... Como no es cuando viene todo el golpe, sino, digamos, tú ahí resistes y después hay un momento en el que cualquier chorrada dices, madre mía, chicas, o sea, estoy por rendirme. Y entonces hay un momento en el que siempre hay pues, un equipo, ¿no? En el mejor sentido, o sea, un conjunto de gente, un sostén, que es como, no, o sea, esto no es así, por esto y por esto, y vamos a tirar para adelante. ¿Cómo se vive con 30, 40, 50 normales durante meses, cada mañana, cada tarde, frente a tu casa, gritando
anormalidades? Pues no, no muy bien, no muy bien. Eso ha sido uno de los momentos más difíciles en lo personal, porque además en lo político pues teníamos muchas cosas que resolver, o sea, eran días de muchísimo curro, porque, o sea, yo qué sé, en el caso de nuestro ministerio, de pronto sabíamos que había miles de mujeres en todo el territorio viviendo 24 horas con sus maltratadores y con todo cerrado. En pleno confinamiento. Y con todo cerrado. O sea, mujeres que antes a lo mejor sus vías de escape eran el curro o ir a hacer la compra y que de repente nada de eso y no podíamos tampoco ofrecérselo porque había que estar encerrados en casa. Entonces eran momentos muy difíciles y luego esa situación de acoso se ha prolongado durante muchos meses. Entonces no es agradable, sobre todo porque ya no es solo tu fortaleza mental, ¿sabes? Y que éramos 2 personas con responsabilidades de gobierno conviviendo y además formando pues, con una familia, con 3 críos muy pequeños. Es también tu entorno, o sea, es que también tu familia sufre. O sea, mi padre falleció, pero mi madre vive, los padres de Pablo, la gente que te quiere se preocupa, ¿no? Y tampoco había mucho que hacer, o sea, tampoco nadie podía ayudarnos mucho en eso, ¿no? Es que yo, evidentemente, empatizo. Yo a veces he ido con mi hijo por la calle y me han dicho no sé qué. Y he pensado, si yo ya me vuelvo loco cuando me pasa eso, porque yo incluso puedo llegar a entender que alguien me diga alguna burrada por la calle. Lo puedo llegar a entender porque al final lo normalizas, ¿no? Y también muestras de cariño, tío, o sea, que eso también pasa. Pero que lo hagan, que ven que estás con tu hijo, ¿no? Es que como, es un crío, ya es decir, estás desubicado. ¿qué te pasa, no? Pero ya me imagino, estar en el comedor de mi casa, de mi puta casa, y escuchar a 40 nazis, además algunos cargos, excargos, de Vox, de lo que fuera, o sea... Sí. Es que eso como, o sea, no sé... Sí, no y sobre todo la impunidad, tío. O sea, yo ahí creo que como la clave es como la impotencia de saber que eso nos pasa por quienes somos. O sea, no le hubiese pasado a otros muchos políticos, no se hubiese sostenido durante tantísimos meses esa situación y que los niveles de impunidad son muy altos. Que los niveles de impunidad son muy altos, es decir, que los sectores más reaccionarios del Estado tienen todavía mucha capacidad para que la contienda política, incluso cuando tú has conseguido, ¿no?, dar un proceso para entrar en la política institucional, para jugar en las reglas del juego establecidas, con una voluntad transformadora, la batalla siga siendo enormemente desigual. O sea, como todo el rato señalarte, el poder lo sigo teniendo yo. Incluso, aunque a lo largo de estos últimos 7, 8 años hayáis conseguido primero formar un partido, presentaros a las elecciones, generar una alianza, no sé qué, llegáis al Parlamento, no podéis gobernar, vosotros no podéis gobernar en el Estado solo pueden gobernar PP y PSOE. Bueno, al final se puede hacer un gobierno de coalición, pero que sepas que el poder no lo tienes tú. Oye, para hablar un poco de la actividad en el Ministerio, ¿cómo lo vives desde tu acción de gobierno, sobre todo cómo se frena, ¿no?, esta escalada y sobre todo esta normalización que hay del odio, del insulto, de la agresión hacia... La escalada de las agresiones LGTBI-fóbicas es producto directo de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio. En eso tiene responsabilidad Vox y también la derecha que compra todos sus marcos y todos sus discursos, pero también toda la derecha mediática y un montón de decisores en los medios de comunicación muy poderosos que están decidiendo que no sancionan eso como una vulneración de los derechos humanos, sino que lo presentan como una opinión más. En el momento en que eso está normalizado, está blanqueado, todo vale. O sea, ya todo es posible porque es una forma más de estar en el mundo, ¿no? Tú puedes ser homófobo o no serlo y es una opción. Pues no, mire, la humanidad ha acordado hace mucho tiempo que no da igual y que los derechos humanos no son negociables. Y creo que como se enfrentas con políticas firmes. Por eso también nos hemos empeñado mucho en bueno, pues por ejemplo, en que la ley trans y LGTBI pues, fuese lo más ambiciosa posible y lo que le queda en el trámite parlamentario que tiene que avanzar más todavía. ¿Cómo vivisteis eso, la negociación con Calvo? Muy larga y muy difícil. Lógicamente, haber sacado adelante la ley bueno, pues implica una enorme alegría, ¿no? Una alegría consciente de que no hemos conseguido todo lo que queríamos todavía, o sea, de que hemos hecho renuncias en el proceso de negociación y renuncias importantes, pero también, pues bueno, haber mantenido en una negociación en la que nadie daba un duro por nosotras, haber mantenido los aspectos esenciales, fundamentalmente la autodeterminación, la libre determinación de la identidad de género y otros muchos derechos para las personas LGTBI, pues genera mucha satisfacción en un equipo que ha dedicado horas y horas y horas y horas y horas a buscar los mejores argumentos
en un tipo de debate que además pues fue muy complejo y muy difícil y a veces hasta doloroso, ¿no? O sea, yo tengo en mi equipo personas que son LGTBI que han tenido que sufrir, ¿no? Porque les atravesaba personalmente también el debate y la forma de negociar que estábamos teniendo. ¿Cómo vivís? ¿Cómo se vive? Y te lo dice alguien que está en quinto de coalición de gobierno, con gente muy especial. ¿Cómo se vive una negociación semanal con el PSOE? O sea, desde dentro, sin poderte quejar. Pues claro, yo puedo ir a una rueda de prensa y quejarme, sin poder decir, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Yo creo que es un aprendizaje y más cuando no hay cultura de coalición, ¿no? O sea, que es la primera coalición que hay de nuestra historia reciente y además la primera vez que se rompe una cláusula de exclusión histórica de la gente que piensa como nosotros, ¿no? Del tipo de espacio político que nosotras representamos. No teníamos acceso al gobierno desde la Segunda República. Entonces eso marca muchas cosas. Y es una cosa muchas veces muy contradictoria, porque inevitablemente con la gente con la que más tienes que negociar y con la que más tienes que hablar, pues surgen también ciertos momentos incluso de complicidad. O sea, como tienes que hablar de muchas cosas y al final surgen temáticas comunes, puntos en los que estás de acuerdo. En el medio de una negociación en la que las posiciones están muy distantes, encuentras un punto común y casi desatas, ¿no?, como la risa de, joder, encima vamos a estar de acuerdo al final en lo más importante y nos vamos a estar dando... Y entonces generas muchos momentos de esos, con la gente con la que más tienes que interlocutar, sobre una, digamos, o sea, todo eso construido sobre una estructura que no se mueve de relación, en la que hay un socio mayoritario que considera que tú tienes que estar esquinado y hacer las menos propuestas posibles e influir lo menos posible en las cosas importantes que se deciden en el gobierno. Tú eres el socio minoritario y quieres influir en todas esas cosas porque al final eres gobierno igual y estás participando de las decisiones igual y somos dos espacios políticos, dos organizaciones que tenemos que ponernos de acuerdo, no solo en las cosas que llevamos los de Unidas Podemos, sino deberíamos en todas. Vosotras lo sabéis perfectamente, costó, Dios ayuda, que no pactaran los presupuestos con Ciudadanos. Vamos a ver qué pasa con la reforma laboral. Hablo del PSOE, Garzón, con esta polémica absurda sobre algo que no dijo. Hay elecciones en Castilla y ellos en un momento dado pues juegan a hacer el friki, como lo que hace García Page, ¿no? Hablando de... Entonces, ¿tú a ellos les ves conscientes en ese juego constante que hacen con la derecha, incluso utilizando a Vox en algún momento, como que viene el lobo, ¿no? En esa política que hacen de son lentejas, las tomas y las dejas, ¿les ves conscientes de que el peligro, la alternativa también les pasa por encima a ellos? O sea, yo creo que eso no es un debate que ellos tengan resuelto. Yo creo que... Aparte, sí. Creo que no lo tienen resuelto. Y no sé cuánto lo debaten o cuánto de presente tienen que sería útil que resolviesen ese debate. Creo que es verdad que hay como una pulsión muy poderosa, que yo creo que también es hasta de entraña. Hay veces que la política no es solo análisis concreto de la situación concreta y es también lo que te pide el cuerpo, lo que al final te nace. Y yo creo que hay unos sectores muy importantes en el Partido Socialista que lo que piensan es, vamos a ver, esto va a durar un tiempo. Igual que a Ciudadanos hemos tardado X tiempo en hacerlos insignificantes, van a desaparecer, todo el mundo lo da por hecho. Podemos hacer lo mismo con Unidas Podemos. Y ya veremos cómo arreglamos la cuestión te digo cómo se ve. Yo pienso que ese análisis no es adecuado, porque ahora mismo en España no se gobierna. En España, sin Cataluña y sin Euskadi, no se gobierna en un sentido progresista. Ya no solo plurinacional, progresista. Es que quien frena a la ultraderecha es Euskadi y Cataluña. Bueno, pues entonces, pero precisamente por eso... Por aritmética, ¿eh? O sea, no... No solo, pero es verdad. O sea, bueno, sin esos territorios es imposible, pero sin ellos es imposible. No es lo único, pero sin eso es imposible una dirección progresista de Estado. Yo pienso así, como tú, y precisamente por eso creo que hay que reforzar esa alianza y que esa mayoría progresista y plurinacional tiene que visibilizarse como una mayoría más allá de que apruebe 5 leyes. Es una mayoría de Estado, de dirección de Estado, y que tiene que disputar el poder del Estado, porque desde el poder del Estado, de una parte de los poderes del Estado, es de donde está saliendo también una reacción muy peligrosa, que es de donde se nutre Vox, fundamentalmente. Entonces, pienso así, pero creo que en el Partido Socialista todavía hay mucha gente que
anhela, sueña, piensa que puede ser posible que con sucesivas convocatorias electorales, pues de alguna manera volvamos a una especie de gran coalición, aunque no gobiernen juntos, que finalmente sean los dos grandes partidos del sistema político, aunque tengan que hacer pactos con pequeñas formaciones a las que hayan dejado muy pequeñas, pero que ninguna tenga la capacidad de negociar de igual a igual. Y de igual a igual no siempre hace falta tener los mismos escaños para negociar de igual a igual, ¿no? A veces tu capacidad para determinar determinadas transformaciones también te hace equilibrar, no solo pesan los escaños, que por supuesto faltaría más, porque los escaños es lo que te dice cómo la gente te respalda. O sea, no desprecio el número de escaños, ni desprecio al PSOE, que sigue siendo la fuerza mayoritaria. Y yo aspiro a serlo, además, o sea, que no lo desprecio para nada, pero no es lo único que cuenta. Entonces creo que hay sectores en el PSOE que no se quieren reconocer en esa mayoría progresista y plurinacional, que no se quieren encerrar desde su punto de vista en esa mayoría, y por eso cada vez que pueden intentan, ¿no?, buscar la alianza con Ciudadanos, que tal iniciativa salga con la derecha, demostrar que el PSOE es un partido que puede pactar a izquierda y a derecha, que es como sí, yo también, o sea, el primer pacto de Estado que se ha liderado desde Unidas Podemos ha sido el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, su actualización, y lo hemos hecho desde el Ministerio y en conjunto con el PSOE, en plena coordinación, todo lo que quieras. O sea, que yo sé lo importante que es tener un pacto de Estado. Pero, hombre, un pacto de Estado está bien, pero tú tienes que ser consciente de con quién caminas en un sentido, ¿no?, para cumplir tus objetivos, porque de paso estás en política, para conseguir algo. Irene, te presento a Elena Parreño, una maravillosa periodista de denuncia social, y tiene una sección que verás que estrenamos hoy y que es formidable. Elena. Venga. Y de la que te gustará hablar. Estreno. Yo quiero hablar contigo de un derecho que muchas personas pensábamos que existía pleno en España, pero que vistas las informaciones, datos, casos publicados en los últimos meses, pues vemos que no es tan así. Hay matices, me refiero al aborto. Del 15% de los abortos se realizaron en centros públicos, solo el 15%, mientras que el 85% fueron en clínicas privadas. Son datos del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué las mujeres se tienen que ir a abortar a la sanidad privada? Pasa fundamentalmente, yo creo, por un uso perverso de un derecho constitucional, que es la objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia tiene que existir, obviamente, es un derecho y tiene que estar perfectamente reconocido y poder hacer uso de ese derecho, pero no puede convertirse en una herramienta que de forma perversa se utiliza para impedir el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, a abortar. Entonces ahora está pasando eso en muchos centros públicos de nuestro país, y precisamente por eso uno de los objetivos de la reforma de la ley del aborto, que es de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, o sea que tiene, ¿no?, toda la parte de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, salud menstrual, violencia obstétrica, otras muchas cosas, parte pues tiene que ver con regular la objeción de conciencia o con hacerla compatible con el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. Un titular del Mundo reciente era: los médicos advierten a Irene Montero. Dificultar la objeción de conciencia en el aborto es ilegal e injusto. ¿Qué te parece? Precisamente lo que queremos hacer es facilitar que quien sea objetor o objetora de conciencia lo pueda hacer, con rigor, igual que con otras muchas objeciones de conciencia que se pueden hacer, no de forma general para los casos particulares, es decir, si eso ya está muy trabajado en España, en la legislación de nuestro país, y que la objeción de conciencia, el ejercicio de ese derecho, no se convierta en un mecanismo perverso para impedir a las mujeres ejercer nuestros derechos. Ambos derechos tienen que poder ser compatibles y hay muchas formas de hacerlo, y hay un precedente como es el de la eutanasia, que bueno, Gabriel también lo conoce porque hemos tenido que dar ese debate en el Parlamento, que nos sirve perfectamente para pensar cómo podemos hacerlo. O sea que ningún médico en nuestro país tiene que tener miedo de que no pueda objetar si es lo que quiera. Si es lo que quiere, va a poder objetar. Él podrá objetar o ella podrá objetar, pero tendrá que haber otro compañero o compañera que garantice que si hay una mujer que quiere interrumpir su embarazo, puede hacerlo. Eso es lo justo y lo que garantiza que todos los derechos se cumplen. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que no era necesario regular la objeción de conciencia. Claro, ahí ¿se va a resolver la cosa o tenemos un problema? Yo creo que se va a resolver. Muchas veces decimos muchas cosas también. Hemos escuchado que la vivienda era un bien de mercado y, bueno, se va a resolver. Yo creo que sí, y además con discreción, con trabajo compartido, en esa cultura de la coalición, ¿no? Que no tanto nos estamos esforzando en construir. ¿Hay otros puntos de la reforma que no le gusten al PSOE o que estén costando Todavía más? no hemos empezado a negociar ese borrador, entonces cuando empecemos lo hablamos.
Prefiero dejarlo ahí y ser discreta y tratar además de pensar que vamos a encontrar puntos en común, porque esta es una agenda que genera un enorme consenso en el movimiento feminista. Hay otro dato muy significativo, que es que entre 2015 y 2019 12 provincias españolas no notificaron ningún aborto. Claro, ya no es solo la derivación a la privada de la pública, sino el traslado de la mujer a un proceso duro a cientos de kilómetros. Claro, esto hace que una ciudadana de Madrid o Barcelona tenga más derechos que una de Soria o de Lleida, por ejemplo. Sí, y la diferencia entre el mundo rural y las grandes ciudades que también sea creciente, y también por una cuestión de clase. O sea, si tienes un trabajo y un trabajo que te permite irte un par de días y a lo mejor irte incluso con una amiga o con alguien de tu confianza porque si es lo que tú necesitas, ¿no?, para afrontar ese proceso, genial. Si eres una persona precaria que si un día falta el curro la van a echar, pues seguramente tengas mucho más difícil tomar esa decisión y buscar cómo apañarte, ¿no?, cómo apañar tu vida para poder hacer, bueno, una interrupción voluntaria del embarazo que a veces puede determinar pues, que estés unas horas o incluso unos días necesitando una recuperación física. O sea, que claro que hay cuestión de clase, cuestión racial, todo se atraviesa, ¿no? La diferencia entre el mundo rural y el urbano, la diferencia entre ciudades mejor dotadas de servicios públicos y menos, claro que sí. Por eso un objetivo de la ley es que puedas cerca de tu domicilio, en tu área sanitaria, ¿no?, tener un centro de referencia. Hay otro punto destacado de esa reforma, que es que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso materno y paterno. Eso podrá salir adelante. Vamos, sí, o sea, eso genera absoluto consenso como lo demás. Lo que, por supuesto que eso va a poder salir adelante, eso no cabe ninguna duda. Pero evidentemente si solo hiciésemos eso sería claramente insuficiente. Para garantizar el derecho al aborto en España no solamente hace falta derogar la parte que el PP impuso y que le costó un ministerio a un ministro del PP por la movilización del movimiento feminista, sino que hace falta ya abordar los temas en serio, ¿no? ¿Podríamos poner una fecha aproximada? Ojalá, ojalá. ¿Aproximada? Déjame empezar a negociar, primero me tengo que sentar. Pero yo prometo que se lo contaré a Gabriel o te lo contaré a ti para que lo podáis contar en cuanto sepamos. No lo sé todavía qué fecha hay, pero tiene que ser pronto también para que dé tiempo a que se desarrolle y a que llegue al Parlamento. O sea que, claro. Que no nos vamos a eternizar. ¿Cómo se vive desde dentro, con la máxima sinceridad que puedas, que una figura como Yolanda Díaz, que despierta tanta ilusión, que puede llegar, que además yo creo que es necesaria esa ilusión para poder mantener el bloque actual, etcétera, etcétera, pero cómo se vive que todo lo que se escribe en torno a eso, Unidas Podemos como tal, como su nombre, como su ¿no?, idiosincrasia, no exista? O sea, yo creo que todos tenemos claro que es una oportunidad. Y en política, quienes casi nunca tenemos oportunidades y quienes casi siempre cuando hay oportunidades terminamos perdiendo porque las batallas son muy desiguales, tenemos que intentar siempre aprovechar las oportunidades. Y luego, con una enorme lealtad. O sea, para mí personalmente la lealtad es muy importante en la vida, muy importante. Con la gente que quieres, sin lealtad creo que no hay una buena vida, no hay una vida bonita, no hay una vida que merezca la pena, en lo más personal. Pero en política la lealtad también es importante. Y para mí la lealtad no significa no hacer una crítica, o sea, como no es una cosa... O sea, me parece una ridiculización muy fea, ¿no?, como convertir eso en la incapacidad del diálogo, ¿no?, como si la lealtad y el diálogo fuesen cosas que están contrapuestas. Pero para mí la lealtad en política es muy importante. Si hay una oportunidad hay que aprovecharla y eso implica también un nivel de confianza. Si hay una compañera que se pone al frente, uno o una tiene que ser capaz de saber que hay otro rol que ocupar y que hay que ocupar diferentes roles en la política. ¿Yolanda Irene es leal a Unidas Podemos? Yo creo que Yolanda va a ser leal al proyecto político que Unidas Podemos quiere conseguir, por supuesto que sí, y es la única que en este momento tiene la capacidad de ampliar ese espacio. Ella tiene también que tener nuestra confianza para volar, para hacer determinados planteamientos, incluso para alejarse. Yo creo que sí, creo que tiene que tener esa capacidad. Vamos a ver un mitin Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García, Irene Montero. Esa pregunta justo no creo yo que pueda respondértela yo, pero creo que si alguien puede conseguir que veamos ese mitin es Yolanda. Entonces a lo mejor tienes que preguntárselo a ella. Que venga. Oye, una pregunta fácil que siempre hacemos. ¿Cómo se arregla esto de España y Cataluña?
Pues ojalá lo supiera, o sea, creo que si hubiese una varita mágica o no sé, una solución definitiva, y de hecho la historia demuestra que nunca hay una solución definitiva, ¿no? Que la tensión territorial, la plurinacionalidad y la tensión territorial forma parte de la historia de nuestro país. Y por tanto que encontraremos soluciones que sean más o menos estables. ¿Pasa por la mesa? ¿Ah? ¿Pasa por la mesa? Yo creo que ahora indiscutiblemente sí, la mesa. O sea, hemos vivido unos años en política muy difíciles en cuanto a la cuestión territorial, en el sentido de que no había ni siquiera un reconocimiento, ¿no?, de la legitimidad del otro para hacer un planteamiento político. Eso nos ha llevado a muchos horrores, ¿no?, a la judicialización de la política, al sufrimiento de muchísima gente, o sea, a un distanciamiento que hacía casi imposible el diálogo, y ahora hay una herramienta legitimada por las diferentes partes, y por tanto hay un reconocimiento de que hay partes, ¿no?, que tienen que ponerse, que sentarse, que tienen cosas que decir, muchas diferentes y algunas seguramente posiciones en común, y que la herramienta para intentar hacer los planteamientos que cada uno tiene y llegar a acuerdos es esa mesa de diálogo. ¿Eso garantiza el éxito de la mesa? Pues no. ¿Por qué crees que le cuesta tanto al PSOE y a Junts sentarse en esa mesa? Hombre, por motivos diferentes, yo creo. Creo que en el caso de Junts tiene que ver también con vuestra realidad política, ¿no?, con la realidad política catalana y la hegemonía o el liderazgo de ese bloque en la política catalana. Y creo que en el caso del Partido Socialista tiene que ver con que también tienen diferentes visiones, conviven diferentes visiones sobre lo que es España referido a la cuestión territorial en el seno del Partido Socialista. ¿Crees que veremos un referéndum algún día en Cataluña? Bueno, el acuerdo que vosotros firmasteis con el Partido Socialista dice que hay que votar, que los catalanes y las catalanas tienen que poder votar. Por tanto, ya no es una cosa que Unidas Podemos hayamos defendido hasta la saciedad cuando estábamos muy solas defendiéndolo, sino que ahora mismo es una cosa que el Partido Socialista ha firmado con vosotros como parte de esos acuerdos para generar esa mesa de diálogo. Así que sí, creo que va a haber una votación. Otra cosa es que se consiga sacar de esa mesa de diálogo para poder votar. Samantha Hudson. Pues una compañera que está siendo capaz de romper muchos tabúes y de poner una voz propia a un colectivo de personas que ha estado muy desaparecido de la capacidad de ser visibles con legitimidad en el espacio público. Así que a tope. Facu Díaz. Pues otro humorista de los que conozco de cuando me invitaban a La Tuerca a participar allí. Yo era de las marchas de la dignidad y de la paz. Me parece que es un tío que va a poder hacer muchas cosas desde el humor y la izquierda para transformar nuestro país. Me parece que es un militante. Inés Hernán. Soy absolutamente fan. O sea, como fan, no. Número uno de los fans, no. Lo siguiente que haya después de eso, soy yo, de Inés. Pedro Sánchez. Es una persona que en la distancia corta saca algunas cosas que no se ven de él sin conocerle. Pero sobre todo, Pedro Sánchez es PSOE. Pablo Casado. Es un líder que no lidera nada, ¿no? Ya te digo. Y mira que personalmente tengo ahí Sí. un vínculo Sí. que ha sobrevivido a toda esta infamia, ¿no?, a todas estas colecciones de infamias, a pesar de que dice cosas de mí en público bestias. Ayuso. Ayuso es la destructora de la sanidad pública madrileña. Carmen Calvo. Carmen Calvo es una mujer que ha dado mucho de su vida por el Partido Socialista. Mucho de su vida por el Partido. Y que si te llama, siéntate. Y que porque si vas te a estar llama, un rato. siéntate, sí. Yolanda Díaz. En eso también tienes razón. Yolanda Díaz es Yolanda Díaz. presidenta, o sea, es como la próxima presidenta, querido. Alberto Garzón. ¿Cómo puede ser que un país entero esté 2 semanas ya debatiendo sobre un bulo, legitimando, normalizando un bulo que ha llegado hasta miembros de un gobierno? Es impresionante. Íñigo Errejón. ¿Frente Amplio? Frente Amplio. ¿Te parece? Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero lo quiero mucho a Juan Carlos. Y es un hombre, mira, antes te decía que la lealtad para mí es muy importante. Pues Juan Carlos, que es una persona que nunca le da cuentas a nadie de lo que hace, pero es enormemente leal. Teresa Rodríguez. Frente Amplio.
¿Ese Frente Amplio qué es? Se me escapa. Bueno, si hay un Frente Amplio, pues Frente Amplio, ¿no? Es una hostia, ¿no? No, ¿qué coño, hostia? Si queremos un Frente Amplio, tenemos que construir el Frente Amplio. Ione Belarra. Mira... Te estoy dejando ahí que hagas más trampas que la hostia, pero bueno. Ione es la mejor para mí. O sea, la quiero, la admiro, cada vez que se lo digo en público y en privado me pongo a llorar. Creo que es una tía que está asumiendo tareas súper difíciles, con una rigurosidad, con un talento, con una capacidad de trabajo en equipo, de cuidarnos. La quiero mucho. Juan Carlos de Borbón. ¿Un rey fugado? Felipe de Borbón. Pues el hijo del rey fugado. Leticia. Y jefe del Estado. Leticia Ortiz. Me gustaría conocerla más. Obviamente, yo creo que ella no puede separarse de la institución, de la monarquía, y por tanto, y yo soy republicana, y tengo muy claro además que la monarquía juega un rol en el proyecto político actual de la reacción, y también que mi proyecto pasa por una república, pero me gustaría conversar con ella sobre algunos temas y saber cómo lo ve y cómo ha sido su experiencia personal también todos estos años, ¿no? Cómo hacerse representante y cómo hacerse cargo de una institución como la monarquía española. Irene Montero. Por la ministra de Igualdad. Ya, Aquí ya estamos. está. Es que definirse a una misma... Te volvería a hablar de la lealtad, que es que para mí es muy importante. Estoy sentada probablemente con las personas que más odian la ultraderecha y la derecha española. De hecho, creo que esta entrevista la va a ver todo Kiski. O sea, la va a ver todo Kiski. O sea, hola Marguenda, hola Inda. Si has llegado hasta aquí, bien. Tienes que apostar por qué viral intentan hacer. Es que no sé qué titular van a sacar. Te estás ganando un clic de Inda. Muy bien, Raquel. Sois carne de titular, eso está clarísimo, Sí, ¿vale? sí. Hasta de aquí van a llover millones. Sois tan carne de titular que yo creo que lo habéis pagado a la universidad muchísimos periodistas. O sea, segurísimo. Bueno, lo Así- chungo es cuando te llama tu tía del pueblo y te dice si es verdad Totalmente. que yo qué sé. Que ¿sabes? quiere más. Oye, ¿qué tal estás? Claro. Es que me han dicho que ya no estáis juntos, ¿no? Sí. Que es- Vos la habéis dejado muchas veces este año, ¿eh? sí. Muchísimas veces. Bueno, vive aquí. Ah, jo. Ya. Sí, Pues, sí. pues lo siento. Yo también porque no me haya traído. Bueno, yo tengo la teoría, ¿vale? De que de tantos titulares que sacan a vosotros en todas las semanas es imposible que los tengáis controladísimos. Y os voy a dar un titular sin Venga, nombre venga. y me tenéis que decir a quién se lo han dirigido. ¿A Un Gabriel? titular sin- vale, vale. ¿A Gabriel? Ah, pero ella- ¿A Irene? O sea, es para uno de los dos Es para siempre. uno de los dos, ¿vale? Leticia, la reina feminista cuyos discursos debería leer... Esto es Hombre, Irene. yo creo que es Irene Montero. ¿Seguro? Sí, sí. ¿En serio? Gabriel Rufián. ¿Pero qué dices? Te lo ha sacado el español, que dice: la igualdad de género es una de las obsesiones de la reina, como la fue de Clara Campoamor el derecho del voto. El portavoz de Esquerra Republicana tacha de antifeminista y antidemocrática a la corona. No sé lo que le dices tú a Leticia, pero a ver... Ah, lo que quiere decir como que en realidad la monarquía es feminista Sí, porque Leticia es exactamente. feminista y Gabriel se ha equivocado. Está equivocado. ¿Te has equivocado? Hostia, ¿eh? Pues este lo han Muy sacado bien, a ti, ¿eh? Muy Vaya. bien. No lo había... El español no... No lo suele leer mucho. Fueron al pueblo de mi abuelo, los ¿En del serio? español. Sí, sí. Y le preguntaban a un señor que hacía 25 años que no me veía que qué tal. Yo- Claro, preguntar a un Yo no tío sé de si son los del español, pero han hecho lo mismo conmigo Claro. en mi pueblo, que además es como Sí, le pero- preguntan a... Preguntar a un tío de la Alpujarra que qué opina de la independencia de Cataluña y de que su sobrino nieto, pues claro, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir el hombre? Pues eso. Bueno, el siguiente Venga, a titular. ver. Para impedir un referéndum secesionista pone en peligro nuestra democracia. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo es? Para Ah, vale. impedir un Seguro, referéndum ¿no? secesionista pone en peligro nuestra democracia. Decimos yo, porque lo lógico sería tú, Claro. Irene Montero. Joder, soy listísimo, ¿eh? Sí, esto lo ha dicho Irene Montero y el titular es de OK Diario en 2017. Sí, yo creo que referéndum secesionista... En 2017... Cuando era indepe. Claro, eso te iba a decir, en 2017 se mojaba, se mojaba. Bueno, siguiente, ¿eh? ¿Quién dijo: las mujeres en España están más que liberadas? ¿De nosotros dos? Sí.
¿Que yo lo dije? Yo no he dicho eso. No, ¿Quién ha dicho eso? Ya te digo yo que no. Pero es que yo también creo que yo... Yo no me he metido en ese jardín y me he metido en muchos, ¿eh? Yo en ese no me he metido. ¿Seguro? Yo eso no lo he dicho. Tío, es que lo haya dicho. Eso lo he Vale, dicho. jolín, que era la trampa, eso lo ha dicho Bertino Forne. Ah, no. Digo, a lo mejor cuela, jolín. No, yo tengo un sentido arácnido O sea- para el barro Digo, capaz, digo. inasumible. Digo, a lo mejor No, no. sí, Es muy importante se cuela, hacer política. tal, no sé qué. No, tío, vale, muy bien, Gabriel Rufián. Y ya vamos a por el último titular, ¿vale? Los Zascas a... por su defensa de las manifestaciones del 8M. Eso es tú, porque es 8M, me tocaría a mí. Es Gabriel Rufián. Podría ser yo. Pues sí, ha sido tú, jolín. Pero es que le has pillado la lógica del juego muy fácil, Irene, Es que ¿eh? son así, ¿Cómo sí. se nota que eres ministra, eh?